más en Luz del Alma. Bienvenidos a todos en este día. Ya estamos en imagen también. Les damos la bienvenida a ver, ya empezaron a saludar las chicas. Bienvenida Claudita, bienvenida Tori. Les avisamos que vayan avisando. Hoy tenemos como invitada a Alicia Camaño, que ya está acá vía Google Meet. Hola Alicia, a ver si te escuchamos bien tu voz. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a preguntarle a Nico a ver que me haga un gestito. ¿Se escucha bien, Ali, Nico? Perfecto, todo funciona. Muy bien. Entonces, hoy ausente con aviso, Alicia Ledesma. Estoy rodeada de Alicias, ahora que lo pienso. Así que bueno, les traje un tema interesante que tiene que ver un poquito con esto de retornar al equilibrio, ¿no? Que se llama esto de la sabiduría del camino del medio, que parece algo nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, ¿no? Ya de la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, se hablaba de esto en la búsqueda, cada uno lo que buscaba, ¿no? Uno buscaba la verdad, otro buscaba la felicidad, y en el caso de Aristóteles buscaba la virtud, ¿no? ¿Dónde reside la virtud?, decía Aristóteles. En el justo medio ¿entre qué? Entre el exceso y el defecto, ¿no? Entonces vamos a ir despacito desandando este camino. ¿Qué es el defecto? ¿Qué es el exceso? Un poco para hablar de dos puntas extremas de una misma vara, pongámoslo así, ¿no? Por ejemplo, dentro del dominio de lo moral, ¿no es cierto? Un extremo es el puritanismo, el otro extremo es el libertinaje. En el medio, ¿qué hay? Bueno, una actitud ética con mente abierta, supónganse, ¿no? Entonces, en el encontrar ese medio es donde nosotros, según Aristóteles, encontramos la virtud, pero según la psicología actual, encontramos ese estado de bienestar, ¿no? Porque ayer hablábamos, ¿no? Hablábamos en un grupo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es el medio entre la pasiva y la agresiva, ¿o no, Ali? Sí, desde ya. Yo pensando en este tema también, se me vinieron a la cabeza muchos ejemplos concretos de todos los días, ¿no? Y a veces de conversaciones también que hacemos y vamos imponiendo, yo tengo la verdad, ¿no? Muchas veces decimos frente a un cambio de ideas o lo que sea, yo tengo la verdad. Y me preguntaba, a ver, ¿qué es la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Empezando por ahí, ¿no? A discutir esto de decir, bueno, si yo creo esto, negativo o positivo, es la verdad. Y la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. Está en ese camino del medio que lo vamos transitando quizás de un costado al otro, pero en ese caminar tratamos por lo menos de encontrar el equilibrio. Claro, claro, vamos viviendo y vamos fluctuando, ¿no es cierto? Vamos viviendo diversas situaciones de la vida que nos hace fluctuar. El tema es aprender a retornar siempre, digamos, a nuestro centro, porque también me hace pensar el camino del medio, me hace pensar en volver a nuestro centro, ¿no? A alinearnos con nuestro ser o con aquello espiritual que es en nuestro centro, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Lo que pasa es que es un equilibrio que no es muy fácil encontrarlo, ¿no? En la vida de todos los días, pero que se va logrando y a medida que se va logrando nos vamos dando cuenta de las ventajas que tiene ese camino. ¿Por qué tiene ventajas y qué ventajas serían? ¿No? No solo en lo interior, sino en lo de afuera, en lo que nos rodea todos los días. Es un tema muy interesante que a veces no
no encontramos el tiempo como para decir pienso esto. Así que está bueno. Más en Luz del Alma. Bienvenidos a todos en este día. Ya estamos en imagen también. Les damos la bienvenida a ver, ya empezaron a saludar las chicas. Bienvenida Claudita, bienvenida Tori. Les avisamos que vayan avisando. Hoy tenemos como invitada a Alicia Camaño, que ya está acá vía Google Meet. Hola Alicia, a ver si te escuchamos bien tu voz. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a preguntarle a Nico a ver que me haga un gestito. ¿Se escucha bien, Ali, Nico? Perfecto, todo funciona. Muy bien. Entonces, hoy ausente con aviso, Alicia Ledesma. Estoy rodeada de Alicias, ahora que lo pienso. Así que bueno, les traje un tema interesante que tiene que ver un poquito con esto de retornar al equilibrio, ¿no? Que se llama esto de la sabiduría del camino del medio, que parece algo nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, ¿no? Ya de la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, se hablaba de esto en la búsqueda, cada uno lo que buscaba, ¿no? Uno buscaba la verdad, otro buscaba la felicidad, y en el caso de Aristóteles buscaba la virtud, ¿no? ¿Dónde reside la virtud?, decía Aristóteles. En el justo medio ¿entre qué? Entre el exceso y el defecto, ¿no? Entonces vamos a ir despacito desandando este camino. ¿Qué es el defecto? ¿Qué es el exceso? Un poco para hablar de dos puntas extremas de una misma vara, pongámoslo así, ¿no? Por ejemplo, dentro del dominio de lo moral, ¿no es cierto? Un extremo es el puritanismo, el otro extremo es el libertinaje. En el medio, ¿qué hay? Bueno, una actitud ética con mente abierta, supónganse, ¿no? Entonces, en el encontrar ese medio es donde nosotros, según Aristóteles, encontramos la virtud, pero según la psicología actual, encontramos ese estado de bienestar, ¿no? Porque ayer hablábamos, ¿no? Hablábamos en un grupo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es el medio entre la pasiva y la agresiva, ¿o no, Ali? Sí, desde ya. Yo pensando en este tema también, se me vinieron a la cabeza muchos ejemplos concretos de todos los días, ¿no? Y a veces de conversaciones también que hacemos y vamos imponiendo, yo tengo la verdad, ¿no? Muchas veces decimos frente a un cambio de ideas o lo que sea, yo tengo la verdad. Y me preguntaba, a ver, ¿qué es la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Empezando por ahí, ¿no? A discutir esto de decir, bueno, si yo creo esto, negativo o positivo, es la verdad. Y la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. Está en ese camino del medio que lo vamos transitando quizás de un costado al otro, pero en ese caminar tratamos por lo menos de encontrar el equilibrio. Claro, claro, vamos viviendo y vamos fluctuando, ¿no es cierto? Vamos viviendo diversas situaciones de la vida que nos hace fluctuar. El tema es aprender a retornar siempre, digamos, a nuestro centro, porque también me hace pensar el camino del medio, me hace pensar en volver a nuestro centro, ¿no? A alinearnos con nuestro ser o con aquello espiritual que es en nuestro centro, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Lo que pasa es que es un equilibrio que no es muy fácil encontrarlo, ¿no? En la vida de todos los días, pero que se va logrando y a medida que se va logrando nos vamos dando cuenta de las ventajas que tiene ese camino. ¿Por qué tiene ventajas y qué ventajas serían? ¿No?
no solo en lo interior, sino en lo de afuera, en lo que nos rodea todos los días. Es un tema muy interesante, que a veces no encontramos el tiempo como para decir pienso esto. Así que está bueno poder volver a estos conceptos que nos llevan a poner los pies sobre la tierra también, ¿no? En un eje. Claro, y yo pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Con poner el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, todos los que escuchan el programa iluminan en algún punto este tema y por ahí se dan cuenta, bueno, sí, la verdad necesito ayuda, sí, estoy en un extremo, por ejemplo, en el extremo de la ira, suponte, ¿no? Porque todo tiene grados, ¿no es cierto? Puede ser que me enoje, no, que pase a la ira, después que pase a los malos modos, que pase a la violencia física, o sea, todo tiene grados, ¿no? Entonces, si estoy muy polarizado respecto de alguna de mis actitudes o de mis pensamientos, el decir, bueno, a ver, tengo que bajar un cambio, como diciendo, bueno, a ver, si yo estoy abriendo esta puerta en un grado máximo. Bueno, empecemos a ir bajando de a poco, ¿no? Pero a veces, la mayoría de las veces no podemos solos. O sea, lo que nos damos cuenta charlando estas cosas es en donde tenemos un poquito flojitos los clavos y tenemos que pedir ayuda para trabajarnos un poquito más, siempre en búsqueda de la paz, ¿no? La paz interior, esta felicidad que yo la relaciono con la paz, ¿no es cierto? Donde pueda fluir el amor, porque si estamos muy, muy fuera de foco, muy fuera de centro, es difícil poder vivir o transmitir el amor, ¿no es cierto? Y tener en cuenta también, Silvia, que este camino del medio, si le ponemos una medida como nos vamos imaginando ese camino y los dos extremos, que no es para todos igual tampoco, porque cada uno vamos a entrar en ese camino con toda la carga que traemos, desde los orígenes de nuestras familias, de nuestro nacimiento y de nuestra historia sobre todo, ¿no? Que va a ser distinto de una persona a la otra, incluso entre los hermanos. Uno los ve que están criados en la misma casa y sin embargo difieren en una cantidad de cosas. Y no como adultos, desde chicos. Están en ese camino que lo enfocan para distinto lado, cada uno. Uh-huh. Y muchas veces nos decimos eso, ¿por qué si todos mis hijos fueron criados igual, son tan diferentes? Y ahí entra también la parte de la decisión, del discernimiento, de Claro. no equivocarse demasiado, ¿no? De la interpretación de cada uno, del carácter que ha forjado cada uno. A veces hay algunas conductas extremas que se imitan también. Son Sí, imitadas, ¿no? De niños, pero en esto de la construcción de fortalezas, que tanto se habla en psicología positiva de eso, por ejemplo, la prudencia, la templanza, la moderación, digamos, no en los modos o en nuestra forma de conducirnos, Aristóteles lo veía como que la virtud o esa fortaleza estaba justo en el medio. Por ejemplo, dice, la valentía es el término medio entre la cobardía y la temeridad. La temeridad, ¿no? Es el exceso y la cobardía es el déficit, digamos. La templanza se encuentra en medio de entre la insensibilidad, que sería el déficit, y el libertinaje, que sería el exceso, ¿no? La generosidad se encuentra en medio de la avaricia, que es el déficit, y la prodigalidad, que es el exceso, ¿no? Cuando somos generosos en exceso. Entonces, a veces por ahí nos vemos en el exceso, a veces nos vemos en el defecto, ¿no?
qué sé yo, quizás cada uno tiene que verse en las diversas dimensiones, ¿no? En las que vive, por ahí sea a nivel físico, ¿no? Exceso de, piénsenlo ustedes, en el comprar, por ahí en exceso también, o sea, en qué ven ustedes que hay excesos y en qué hay por defecto, le dice Aristóteles, que es por déficit, por menos, ¿no? Pero bueno, todo esto que hablaban los filósofos griegos, claro, encuentra su conexión después posterior con la psicología. El tema es cómo lo ve la psicología, ¿no? Este tema. La rapidez de los procesos en que vivimos en la sociedad actualmente, en un punto está estimulando un pensamiento polarizado, ¿no? Como un pensamiento de todo o nada, ¿no? Que estamos en los extremos. ¿Por qué? Porque en esa rapidación es más fácil, o sea, todo muy rápido, información, entonces, ¿qué es más rápido para mi mente? Etiquetar, ¿no? Como hacer, meter esas informaciones en cajas y etiquetar, ¿no? Y rápidamente encasillar las ideas armando estructuras, son estructuras de juicios, de prejuicios, en lugar de darnos tiempo de discernir, o sea, como que cada vez las personas tienen menos momentos o tiempo para discernir las cosas, ¿no? Especialmente cuando las recibimos así de las redes, de la televisión, ¿no? Y después nuestra respuesta es como que es automática, ¿no? Es más, a veces repetimos como loro lo que escuchamos, así, sin hacer ninguna asimilación, ni digestión, ni nada de lo que escuchamos, ¿no? Bueno, se le llama rapidación, ¿no? Cuando los procesos son cada vez más rápidos, ¿no? De información, y tenemos el afán, digamos, de asimilar todas estas cosas, pero no damos abasto, ¿no? Entonces, en esto de etiquetar las cosas no le encontramos los matices, digamos, nos vamos a los polos, ¿no? Al todo, a nada, es bueno, es malo. Entonces, más en el tema de las ideologías, ¿no es cierto? Ni que hablar. Hay un libro que se llama Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que nos describe cómo en la España de los años 80 se sale adelante de una gran crisis porque tres figuras de la política, todas opuestas entre sí ideológicamente, uno era de derecha, otro era de izquierda, otro era de ultraderecha, y se ponen de acuerdo, limando todas esas diferencias para sacar adelante a España, ¿no? De esa situación en la que estaba. ¿Vos conocías esto, Ali? No en detalle, pero también leyéndolo, pensaba en un artículo que leí hace unos pocos días de un país latinoamericano que realmente vio desde un estudio sobre la ecología, desde Suiza, cómo cuando se respetan los tiempos, inclusive de cada uno de los gobiernos, y no se tira abajo todo lo que hizo el anterior, se logran cosas muy importantes. Y eso fue lo que pasó en España, que cada uno dio lo suyo y tuvo que resignar también de lo suyo. Entonces, eso en nuestra vida de todos los días, quizás tendríamos que pensarlo, más allá de la política o de los partidos o de lo que sea, más allá de todo eso. Pensarlo nosotros mismos, porque tendemos muchas veces a hacer la crítica de lo que está diciendo el otro al mismo tiempo que lo está diciendo. Uh-huh. Y eso que me dice, que yo estoy pensando en lo que le voy a contestar. Entonces no sé ni lo que el otro me está diciendo en realidad. Y eso nos lleva a la confusión de los extremos, totalmente. Claro, a mí me dejó mucho meditando esto de la anatomía de un instante, ¿no? Como que era en ese instante, o se ponían de acuerdo o explotaba todo, ¿no? O explotaba el país. O sea, saber ver el instante, primero, y segundo, poder comprender
que en el otro extremo algo rescatable hay. Totalmente. Entonces, por ejemplo, una persona, hablando de las ideologías, porque las ideologías te encorsetan mucho, ¿viste? Entonces, suponete que gobierna una persona de izquierda, entonces tiene que tomar una medida de derecha, ponele que es ajustar. Dice, no, yo no puedo ajustar porque yo soy de izquierda. Pero lo que le está pidiendo la realidad en ese momento es que tiene que ajustar. No, yo no puedo ajustar porque yo soy de izquierda. Entonces, que se caiga todo, que lo haga otro, pero yo no. Y después gobierna el de derecha. El de derecha tiene que tomar una medida de izquierda porque es lo que está necesitando el país en ese momento, como por ejemplo, no sé, poner un plan de rescate, ¿no? Para las personas más desposeídas. No, yo no voy a tomar esa medida porque soy de derecha. Pero es lo que está necesitando, demandando la realidad en ese momento. No, que lo haga otro. Entonces, no, es como si avanzaras y retrocedieras, ¿no? Y no avanzás nada. Es la forma de construir también, ¿no? Con mi este idea, la pensamiento polarizado y encorsetado en ideas. No sé cómo decirlo. y se da en todos los estamentos sociales, se da en nuestra vida diaria, ¿no? Porque si logramos tomarnos un tiempo para pensarnos a nosotros mismos, estamos en esta sociedad y actuamos como en esta sociedad, ¿no? Es una redundancia, pero es así. Cuando nos damos cuenta y decimos, no, a ver, me tengo que pensar un poco para poder actuar mejor y tener más respeto por el que tengo enfrente. Claro. Por eso decía un poco lo de la verdad. O sea, yo puedo hablar de mi verdad, pero no de la tuya ni de la cantidad de personas que quizás estén escuchando en este momento. Claro. Y ahí hay que consensuar. Hay que consensuar. Esa es la palabra de hoy. Claro. Esa es la palabra de hoy. Y muy difícil. Es como que si uno renuncia a algo que lo creemos tan cierto, estamos en el fracaso. Y la verdad que no es así. El fracaso es otra cosa. Entraríamos en otro tema, pero que tiene que ver también con este camino del medio. Que también nos podemos equivocar desde ya. No estar en un extremo ni en otro. Pero tenemos más posibilidad de movernos dentro de lo que tengamos que actuar, ¿no? En el medio donde nos movamos. Yo les cuento un poquito. Están Claudita, Ollari, Toribia, está Susana Morelli, Isabel González, María Luisa Díaz Colodrero, mandan saludos todos. Alicia, un honor tenerte presente, Alicia. Bueno, recordamos. Gracias. Encuentro los nombres, ¿cuántos nombres conocidos? ¿Viste? Bueno, entonces recordemos que Alicia Camaño, ¿cómo te presento? Alicia es directora del Instituto Resanar de Formación de Voluntarios. ¿Cómo te querés presentar vos? Sí, la presentación es que soy voluntaria de Resanar. Esa es la mejor presentación. Como vos. ¿Y hace cuántos años que estás, Ali? ¿Que estoy en la red? Sí. En la red desde el 2008 o 2009, no me acuerdo bien, en la red. Sí. Y en la parte de conducción de los institutos, desde que era presencial acá en Morón, hace justo 10 años, desde el 2015. Bueno, tenemos un trayecto grande y supongo, Alicia, podemos decir una gran experiencia en esto de trabajar con grupos y buscar el camino del medio todo el tiempo, los acuerdos sí. Y los consensos, ¿o no? Totalmente, totalmente, y es un trabajo interno importante porque, bueno, cuando se hacen las cosas con responsabilidad, uno encuentra que hay que tomar decisiones y a veces es difícil, ¿no? Por eso es tan importante tomar ese camino y poder discernir en la calma. Jamás tomar una medida o una contestación en un estado de enojo y ni que hablar de ira. Bueno, ya nos iríamos más allá. Pero realmente lo que uno hace todos los días y en la casa también, yo lo llevo a lo cotidiano esto, porque es la forma de poder pensarnos
y de poder perfeccionarnos, entre comillas, cada vez más en la vida, ¿no? Todo lo que nos brinda la red, lo que nos brinda esta familia, pero aplicarlo también nosotras mismas, ¿no? Porque una vez me decía un alumno, no de la red, sino de un terciario en el que yo trabajaba, me decía, vos pareces un ET. Ah, mirá vos. ¿Qué dice? Porque siempre sacás algo debajo de la manga. No te equivoques. Uno no saca cosas debajo de la manga, saca cosas de la experiencia vivida, ¿no? De ese galponcito con las herramientas que uno no sabe ni las que tiene hasta que las necesita. Así que sí, será importante el tema muy importante. Bueno, y antes de irnos a la música, porque más o menos a mitad del programa ponemos un temita musical, un poco para que la gente pueda ir a recargar el termo, ¿no? Recordar esto de Albert Ellis, el psicólogo creador de la terapia racional emotivo comportamental, que nos habla, ¿no?, de este pensamiento polarizado desde la psicología, ¿no?, y da recomendaciones para salir de él, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Albert Ellis es poner en cuestión, ¿no? Poner en cuestión las cosas. Entonces, ahora vamos a leer un cuentito, que siempre a veces un cuentito ilustra más que todo lo que decimos. Un cuentito que nos habla de esto, ¿no? De poner en cuestión las cosas. La historia dice así. Hace mucho tiempo, en un pueblo de las montañas, vivía un hombre anciano con su único hijo. Tenía un pequeño y humilde terreno con un solo caballo. Y un día, ese caballo se escapó hacia las montañas. Los vecinos se acercaron a su terreno y llenos de compasión le dijeron: ¡ay, qué terrible! Tu único caballo se escapó. Ahora no podrás trabajar tu tierra. El sabio anciano, tranquilo como siempre, encogió sus hombros y dijo: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Los vecinos se miraron extrañados y se marcharon pensando que el anciano no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. A la semana siguiente, el caballo regresó al terreno del anciano acompañado de otros 12 hermosos caballos salvajes. En cuanto se enteraron los vecinos, volvieron emocionados a la tierra del anciano para felicitarle por su buena fortuna. Es estupendo, ahora tienes una buena fortuna, es estupendo, muchas posesiones, podrás trabajar mejor tu tierra. A lo que el anciano contestó: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Dios sabe. Los vecinos, cada vez más sorprendidos, no entendían por qué el anciano no se alegraba de sus nuevas posesiones y se marcharon. A los pocos días, mientras el hijo del anciano trataba de domar a uno de esos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Una vez más, los vecinos se acercaron llenos de lástima por lo que le había sucedido al hijo del anciano y le dijeron: ¡qué tragedia! Tu único hijo no podrá ayudarte a trabajar la tierra. Como siempre, el anciano respondió: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Dios sabe. Los vecinos se marcharon sin comprender al anciano y empezaron a pensar que estaba loco, que no se daba cuenta de lo que le pasaba. A las pocas semanas llegaron unos jinetes del ejército buscando a los hombres jóvenes para reclutarlos y luchar en la guerra. De ese modo se marcharon todos los hombres jóvenes del pueblo, excepto el hijo del anciano, que seguía recuperándose. Tras la guerra, todos los jóvenes que se reclutaron habían muerto y el hijo del anciano estaba vivo y recuperado. Hasta acá la historia, la reflexión la vemos después todos juntos, ¿sí? Dejamos que esta historia repose, vayan pensando a dónde lo llevó esta historia. Vamos a un corte musical, pero volvemos, no se muevan de ahí. Segundo bloque de Luz del Alma en este espacio que nos ofrece Focus Nova,
la radio misionera de Renova Más, desde Argentina al mundo. Nos encontrás en Focus Nova OC, nos encontrás en www.renovamás.org/radio Focus Nova, o nos dejas un mensaje al más 549 11 4 049 7517. Recuerden que tenemos un grupito de WhatsApp, ¿sí? Donde las personas en este momento también se están comunicando. Se están comunicando, dejando mensajes bajo este video de YouTube, pero también nos están dejando algún mensaje en el grupo de WhatsApp. García María Griselda, escúchate esto, Ali, dice... Sí. Silvia, con respecto a la fuerza de voluntad para mantenerme en el camino del medio, ¿cómo hago? Necesito controlar mi hambre y el peso se me dispara. Interesante tema. Después está Amelia Brito, nos dice: hola, buenas y bendecida tarde. En casa estoy sin luz desde las 6:30 y no sabemos a qué hora va a volver. Estoy con datos. Se me está agotando la batería. Bueno, después si podés contarnos, Amelia, en qué barrio estás, ¿sí? Bien, Griselda dice, te estamos escuchando. Bueno, este es un tema, ¿no? Como siempre, primero, María Griselda, es pedir ayuda, porque obviamente como que en el proceso de cambio no estás pudiendo sola. Eso por un lado, ¿no? Siempre cuando uno tiene algo que, fíjate que van a los grupos específicos del tema, los fumadores van al grupo de fumadores, los de problemas de peso, van a los grupos específicos, ¿no? Pero más allá de eso, decirte que, o lo que es mi experiencia, después Alicia por ahí te podrá decir algo más, tenés que encontrar la quietud, digamos, ¿no? Poder acceder a esos momentos de quietud, ¿no? Donde vos puedas calmar, ¿no? O sea, la ansiedad hay diversas formas de trabajarla, incluso a veces necesitas medicación, ¿no? Pero más allá de eso, necesitas retornar al camino del medio que está dentro, ¿no? Primero es el aquietamiento, que no es solo de la mente, sino también de esos deseos, porque si no, ¿cómo podés llevar adelante esto que vos decís, que no podés controlar tu hambre, ¿no? El cuerpo es un sistema orgánico, ¿no es cierto? Cada tanto vas a tener hambre, pero no puede ser que tengas hambre todo el tiempo. Entonces, lo primero es eso, es aquietarte vos, porque a veces es hambre emocional, a veces es un hambre que está compensando otras cuestiones psicológicas tuyas, que tenés que trabajarlas en otro lugar. Son estrategias que a veces las aprendes en grupo, como por ejemplo reemplazo. A veces es una cosa que vos tenés que masticar algo. ¿Ves? Todo es autoconocimiento. A ver, yo siento que tengo que estar masticando y tiene que ser algo crocante. Bueno, algo crocante que me entretenga y no me dé calorías. Bueno, todo eso también es un camino de autoconocimiento, de aquietamiento, de insensibilización de la lengua, ¿sí? Cuando una semana te dicen, bueno, esta primera semana deje la gaseosa, esta segunda semana deje las salsas, es desensibilización de la lengua, porque el cuerpo también está adictivo. El cuerpo te está pidiendo aquellas cosas que le estuviste dando hasta ahora. Mira cuántos matices te di respecto del tema. Vos, Alicia, ¿qué le dirías a María Griselda? Sí, esa sensación de hambre a veces se agrava, entre comillas, con el hambre interior, ¿no? No sé, no escuché muy bien a qué hambre se refiere Griselda, pero sea el hambre por una dieta o el hambre por cuestiones más serias, por lo que sea, exterior, también la vamos manejando con la saciedad interior. Y esa palabra aquietamiento
yo la escuché por primera vez cuando empecé en la Red Sanar, por lo menos que me haya resonado. Y es una palabra que hay que tenerla presente todo el tiempo, porque por propia experiencia es ponerlo en práctica, ver cómo hago. Si por ahí en casa tengo los chicos, tengo mi marido, tengo mi suegra, tengo todo lo que tenemos todos dentro de la familia o del lugar donde estemos. ¿Cómo hago para tener ese rato de tiempo para mí, para mirarme en mi espejo interior? ¿Qué imagen me está devolviendo ese espejo interior? ¿Es la imagen que yo quiero? Y no es un trabajo fácil, y no es un trabajo fácil en el sentido de encontrar el tiempo para hacerlo. Yo creo que aunque uno esté muy cansado a la noche, muy cansado, cuando vamos a poner la cabeza en la almohada y a lo mejor decimos apenas una oración cortita porque nos viene el sueño y nos dormimos, y alguna ejaculatoria, alguna cosa así, si podemos tomar 5 minutos en ese mirar interior que nos haga dormir con calma, ¿no? Y poder despertar mejor. Ahí se suman un montón de cosas. No digo que sea fácil, o que cuando uno lo logra una vez ya está ahí para siempre. No, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta que el piso no es siempre el mismo, el agua del río no es siempre la misma. Tenemos que estar aprendiendo constantemente y tener ese galpón con herramientas que la vamos aprendiendo. A veces en el momento no la encontramos porque tenemos muy desacomodado todo, pero buscamos si la vamos a encontrar. Y la paciencia es una virtud que a veces es como que ni nos acordamos de la paciencia. Y bueno, y es importante tenerlo en tiempo también, y a veces esa vorágine en la que vivimos, así como no nos permite mirarnos hacia adentro, tampoco nos dan la paciencia para tenerla con todo lo que nos rodea y los cambios constantes en que estamos viviendo. No sé si les sirve a Alexandra, pero... Siento que en la vorágine de lo que vivimos, ¿no? En esa rapidación de procesos, ¿no? Es como que no nos conectamos con nosotros mismos y nuestras necesidades y no nos damos los tiempos necesarios. Entonces, claro, como tengo mal descanso y dormí mal y tengo mal descanso porque la mente no se desenchufa ni de noche ni de día, a veces emparcho ese cansancio con algo azucarado. Yo me di cuenta de esto. Cuando uno empieza un poquito a tomar las riendas de la cosa, bueno, a ver, ¿cómo estoy comiendo? ¿No? ¿Cada cuántas horas estoy comiendo? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Tengo hambre o no lo tengo? ¿No? Y observé que asociaba el comer, digamos, el café con algo dulce, cuando me sentía cansada. Claro, yo no paraba de hacer las cosas. Yo tomaba esta muleta y seguía adelante. Es como que quien tomara una aspirina, digamos, ¿no? Entonces, darnos cuenta de estas cosas es interesante, porque a veces estamos usando estas pequeñas ingestas que son calóricas, ¿no? Las estamos usando de muletas, sea porque alguien de jerarquía me maltrató, yo me sentí maltratada, ¿no? Un tema con la autoridad, entonces voy y me compenso. Una cosa que no quería hacer y la hice y siento que es injusto, entonces voy a un kiosco y me compenso. Porque me siento cansada, entonces voy y me compenso. Claro, la balanza, ¿qué va a mostrar? Que subo. Porque es así, la balanza 1 más 1 es 2, ¿no? Pero el camino del autoconocimiento también es ver cómo hice las cosas hasta ahora, cómo las quiero hacer y si no puedo solo y necesito ayuda, claramente. Silvia, te hago una pregunta también sobre esto, que vos trabajás tanto también con la alimentación. A mí me pasó en una época, ahora por suerte no tanto, digo porque, bueno, de ir a abrir la heladera a ver qué puedo comer.
cuando no tengo hambre. Esa necesidad de ver, a ver, ¿qué agarro de la heladera? Y no sé lo que voy a agarrar porque no tengo ganas, pero estoy buscando algo para saciarme, no sé qué apetito. ¿No? Bueno, ahí es poner la voluntad en autoobservarnos un poco, porque a veces lo que tenemos es sed, a veces lo que tenemos nada más es sed, y confundimos, vamos a buscar la heladera y buscamos, y fíjense, buscamos algo frío y algo jugoso, y no, era sed, ¿no? Sí. Y por ahí agarramos un yogur, agarramos un postre, agarramos, no sé, ojalá tenemos que tener nuestras estrategias, ¿no? De tener gelatina hecha. Bueno, eso ya cuando uno se decide al cambio, realmente se decide al cambio, empieza a armar estas estrategias de tener las ensaladas hechas, las gelatinas, cosas para cuando uno está tentado, las rodajitas de banana desecadas. Igual yo no soy un ejemplo de nada, ¿no? Pero cabe decir que he luchado con el peso que se me dispara y que bajo, se me dispara y que bajo, desde que tengo 15, ¿no? Entonces, nada, he participado de grupos también, he leído bibliografía, o sea, cuando uno se decide a tomar el camino del medio, tiene que poner de su propia voluntad, ¿no? Y reconocer que uno no puede solo, porque aparte por ahí, como ya decía, puede ser hambre emocional, puede ser un estrés, que uno está atravesando un estrés tan grande y lo compensa con ciertas cosas, pero en realidad lo que necesita es ir al psicólogo. Tal cual, sí. Por eso son tan productivos estos encuentros y muy claro el camino del medio en este tema también. Muy claro, porque sabemos que los dos extremos son graves. Claro. Tanto la ingesta como la desnutrición por no comer nada. Claro, bulimia y anorexia. Claro, sí, tal cual. Así que da para un montón de situaciones el camino del medio. Creo que hay que tomarlo consciente, ¿no? Y darnos cuenta cuando nos tambaleamos un poquito, o mucho. Acá Susana nos dice que el cuento la lleva al refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Después María Feldman nos dice, Maimónides llamaba el camino del medio camino de oro. Gracias, María. Me lo voy a anotar acá en la fichita para después buscar lo que decía Maimónides y lo sumo a la ficha, porque así enriquecemos. Toribia, me quedó que ni tan bien ni tan mal el camino del medio sería el camino a la asertividad, ¿no? Mi registro es la paz, ¿no? O sea que Toribia lo que busca cuando busca el camino del centro es su paz. Después dice María Luisa, el cuento me llevó a lo que ven los demás sobre nosotros. Bien, me gustó ese matiz. En el cuento opinaban sin saber qué sentía el anciano. Y eso me pasa a mí, no sé ustedes. A ver, y bueno, las demás chicas contesten, a ver, ¿les pasa esto que le pasa a María Luisa? Que los demás opinaban respecto al anciano y el anciano nada, ni le parecían terribles las cosas, ni les parecía una gran fortuna. El anciano siempre como atento a ver qué le mostraba la realidad. Bueno, a ver, ¿y por qué se perdió el caballo? Y a ver, y ahora que vinieron, este caballo me trajo todos estos caballos y qué me muestra la situación, ¿no? Y mi hijo se lastimó y esto que o sea, así como a la expectativa el anciano, ¿no? Es un tema también interesante esto, ¿no? Es, como decimos vulgarmente a veces, no ahogarse en un vaso de agua, que tantas veces nos pasa eso. Tal cual. Frente a la primera contrariedad, reaccionamos con más allá de los límites, Sí.
Así es, así es. Bueno, y vamos a ver un poquito de respecto del pensamiento polarizado, o sea, cómo ve la psicología esto del camino del medio. Albert Ellis nos dice, ¿no? Nos da como recomendaciones, ¿no? Y nos dice que la perfección es difícil de alcanzar. Siempre falta algo, ¿no? Al focalizar en lo que me falta, no estamos conformes. Y entonces es difícil que la felicidad llegue, ¿no? Entonces lo que dice es, reconozcamos que no somos seres perfectos, digamos, que la perfección no existe, o sea, como yo visualizo que tendría que hacer las cosas, bueno, las hice de otra manera, entonces nos recomienda a darnos cuenta de que en realidad las personas no somos totalmente de una manera o de otra, ¿no? Reconocernos y aceptarnos como criaturas imperfectas, que tenemos limitaciones, y comenzar a ver nuestro rendimiento en términos de porcentajes, ¿no? Y no de o lo hago como yo pensaba que tenía que hacerlo o fracasé totalmente, ¿no? Ese es un pensamiento polarizado de todo o nada que nos lleva a la frustración, francamente, ¿no? A la infelicidad, y después esa frustración la tenemos que compensar con qué. Cada uno verá con qué compensa esa frustración, ¿no? Pero que mueve las emociones, seguro, esa frustración. Entonces, entender esto, es sano para nosotros, más saludable, para mayor paz, el buscar el camino del medio, ¿no? Este pensamiento polarizado nos vuelve rígidos, nos vuelve extremistas, este enfoque de mirar siempre lo que nos falta, siempre nos falta el centavo para el peso. Entonces, ¿cómo nos vamos a valorar a nosotros mismos si yo siempre percibo que nunca doy la talla? Nunca doy la talla. Entonces, esa autoestima va a ser por déficit, ¿no? Voy a tener una autoestima, una autovaloración, diría yo, pobre de mí mismo, porque ya adelanto de que, pero por ese enfoque, es como el que está barriendo un largo camino y tenés dos opciones, o ver siempre todo el camino que te falta o ver la baldosa que estás barriendo hoy. ¿Qué decís, Ali? Sí, o ver una orilla del camino y no ver la otra, ¿no? Que también hemos leído bastantes cuentos relativos a ese tema, que uno ve del lado que tiene la ventanilla, el otro lado del camino no lo ve, es distinto. Entonces, por ahí el que va conduciendo no entiende que la persona que va al lado diga, pero qué campo tan hermoso, qué verde, qué hermosos los árboles. El que va del otro lado dice, pero por favor, si acá tiran toda la basura, ¿no? Entonces van por el mismo camino, pero cada uno ve lo que tiene de su lado, y eso lo tenemos que aprender a manejar también, ¿no? Bueno, ese es el enfoque, un gran tema. ¿En qué estamos enfocando, no? Totalmente. Y a veces tiene que ver no solo con el lado que lo miremos, sino con el enfoque que le damos al mismo paisaje, a lo mejor, ¿no? Según el estado de ánimo, muchas veces nos pasa. El mismo paisaje, alguien lo ve como una maravilla, una puesta de sol, y otro lo ve como el final de algo, que puede ser trágico, el final del día, ¿no? Bueno, siguen llegando mensajes. María Fernanda dice, yo creo que en este mundo lleno de corridas y no detenernos nos lleva a no escuchar al otro. Opino desde lo que yo veo respecto del cuento, dice María Fernanda. Tori, creo que el anciano aceptaba la realidad tal cual veía y que todo sucedía para algo, ¿no? Sí, como que el anciano vivía en el presente, ¿no? No adelantaba mucho si era para pérdida o era para, ¿no? Bien, Isabel dice, la vida para el anciano, ay, se me disparó algo acá, la vida para el anciano es más simple, recibir con amor lo que nos toca a veces es lo mejor,
Me encanta, Isabel, eso. Sí, porque el anciano no se inmutaba, no le decían, qué terrible lo que pasó, y no se inmutaba. Qué felicidad lo que te pasó. Tampoco se inmutaba. Por eso pensaban que tenía algún problema, ¿no? A lo mejor confiaba mucho, ahí no lo dice en el cuento, pero a lo mejor confiaba mucho en su destino o la creencia en esperar de Dios que resolviera el problema. La divina providencia. La divina providencia. ¿No? O que, claro, lo que sucede es lo mejor que puede suceder para él en este momento. Es un poco altruista porque, bueno, a veces en momentos malos, tener ese pensamiento positivo de que por algo me está sucediendo es un poco difícil aceptarlo en el momento, ¿no? Y lo que pasa que eso es, ahí en respecto de la psicología positiva, en alguna parte habla de que la fe ayuda mucho en estos momentos de grandes cambios, ¿no? De la persona para poder ser resiliente, ¿no? Porque en realidad, si tenés esa fe, esa esperanza, tenés de dónde agarrarte, ¿no es cierto? Sí, desde luego, sí. Entonces, vamos a ver los tips que nos recomienda un poquito Albert Ellis o que vienen desde la psicología moderna, ¿no? Entonces, y un poco estuvimos hablando todos estos puntos. Uno, el autoconocimiento. Comprender tus propias tendencias, ¿no? En qué me estoy excediendo, en qué estoy por déficit. Es el primer paso para encontrar, ¿no? En qué necesitas ayuda, ¿no? En qué podés trabajar. Cuestionas, el segundo punto que Albert Ellis siempre te dice, trabaja con el método socrático, la pregunta, ¿no? Usa tu razón práctica para cuestionar las posturas extremas y encontrar a las situaciones respuestas que contemplen otras soluciones diferentes a cómo las estaba solucionando hasta ahora. O sea, en el caso que nos trajo el ejemplo, ¿no? Que nos trajo la compañera, con las herramientas y las estrategias que yo estuve usando hasta ahora no funciona o funcionó en el pasado y ahora no me funciona, entonces voy a adquirir nuevas soluciones, ¿no? Nuevas estrategias. No puedo sola, pido ayuda, ¿no es cierto? Discernimiento. La prudencia, que es la sabiduría para tomar decisiones éticas, es clave para discernir el término medio en cada situación, porque también hablemos de que el término medio para cada uno es diferente, ¿no? Ser prudente implica poder pausar, observar nuestros pensamientos y evaluar las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos y decisiones, ¿no? Un poco me trae esto, Alicia, el discernimiento, me trae la pausa ignaciana, ¿no? Darnos ese momento para pensar un poquito, para evaluar, ¿no? Y ahora viene, como naturalmente lo tomamos, esta época que empezamos a vivir ahora, diciembre, lo importante que sería poder tomarnos un tiempo para la reflexión. Y si hacemos un balance, también estar en un punto medio de no castigarnos por no haber conseguido algunas cosas o por habernos equivocado en tantas otras, ¿no? Uh-huh. Sino más bien proyectar este presente con esperanza. Claro. Esperanza de que podamos seguir en el camino que nos gratifica y de a partir de allí poder ayudar a quien nos necesita y poder tener la humildad de pedir ayuda también. También, sí, y evaluar implica también, bueno, reconocer, llegué hasta acá, esto me sirvió, esto no, y poder redireccionar. Totalmente. ¿No es cierto? Hacer el esfuercito de encontrarse en algún momento con uno mismo, en el momento que se pueda, en el lugar que se pueda, ¿no? Porque, bueno, no disponemos generalmente de todo el día para nosotros mismos. Gracias a Dios, también. Sí. Bueno, esto, viste que siempre los momentos de fin de año llevan a
a este momento de repensarse y de evaluar y qué sé yo, sin castigarse, como decís vos. Justamente uno de los próximos programas va a hablar de eso también. Nos vamos a meter ahí en la ansiedad de los cierres de fin de año y de las fiestas, ¿no? Bueno, usa tu voluntad. Otro punto. Busca deliberadamente una posición moderada con la intención de evitar los extremos. O sea, ahí yo digo, bueno, yo quiero salirme de los extremos. ¿Cómo hago? Bueno, ahí como decíamos, ¿no? Ver si podemos encontrar ayuda. Es una decisión y una elección. Yo, por ejemplo, creo que para la Pascua, vieron que hay un momento en que uno puede ofrecer, ¿no? Alguna cosa que dejas, que te guste, que la dejas por un tiempo. Y había decidido dejar las harinas blancas, que era lo que más me gusta, y empecé ingenuamente, qué sé yo, un fin de semana, y al dejarlo por varios días, se me fue el deseo. Y estuve 6 meses sin comer harina prácticamente. Entonces, ojo, ¿no? Que esto, vuelvo a lo de la desensibilización de la lengua y esa adicción del cuerpo, ¿no? A veces el cuerpo está acostumbrado a algo que le damos habitualmente y si tenemos la fuerza de voluntad de cortarlo, después el cuerpo se va limpiando y ya no lo desea. Ojo con eso. Bueno, la voluntad se fortalece ejerciéndola. Bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? Una vez, yo siempre cuento a Alicia que una vez yo decía, ay, estoy muy cansada. Y me dijeron, anda a hacer ejercicio. Yo digo, ¿cómo? Te estoy diciendo que estoy cansada y me mandas a hacer ejercicio. Y la persona me decía, no, pero yo entro cansada a hacer ejercicio, es algo nueva y energética. Entonces ahí le encontré sentido a esto, ¿no? Que la voluntad se fortalece ejerciéndola. Se desarrolla mediante la práctica repetida de actos virtuosos. ¿Cuántas veces yo le dije no a las harinas blancas esos 3 días? Y después pude seguir repitiéndolo, ¿ves? Que con el tiempo forman un carácter estable y equilibrado. Les digo, me sentía súper energética no comiendo harinas blancas. Hay gente que tiene como una resistencia o una alergia, digamos, a ciertos alimentos y hay que reconocer, bueno, esto me hace mal, la verdad, le gusta mi lengua, pero a mí me hace horrible. Entonces, bueno. Y otro punto, ora, ¿no? Ora para sostenerte en el proceso, en esa perseverancia, en ese movimiento dinámico de volver siempre al equilibrio, ¿sí? Bueno, tenemos que ser perseverantes y para eso ora, ¿no? Algún momentito de tu día elegimos encontrarnos, digamos, con esa área interior nuestra que es eterna, para que el que es creyente, ¿no? Con el Espíritu Santo, con Jesús, en nuestro camino, nuestra verdad y vida, ¿no? Y en eso nos centra fuertemente, ¿no? Los que somos creyentes nos centra en lo eterno, lo que es absoluto, lo que es inamovible, ¿no? Todo lo que es el mundo es lo transitorio, lo que pasa, ¿no? Y está eso eterno de lo cual nos agarramos para no caer en los extremos, ¿no es cierto? Entonces, ya ni 2 minutos nos quedan. Bueno, los beneficios de practicar el camino del medio se los dejo en la ficha y yo las fichas se las comparto en el grupo de WhatsApp y ustedes lo ven ahí, ¿sí? Porque yo estos últimos minutos quiero disfrutarlo despidiendo a Alicia y que Alicia nos dé el cierre del programa, unas últimas palabritas, Ali. Bueno, un poco difícil agradecerte, Silvia, en principio, y espero que no te haya sacado yo del camino del medio del programa. No, por favor, es el Espíritu Santo el que hace el programa. Un placer. Muchas gracias. Y aparte de encontrarme con tanta gente conocida, de seguro hay muchos que nos mandaron mensaje. Así que contenta, una experiencia muy buena. Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo también y aunque no nos veamos personalmente, estamos en contacto permanente
y eso deja fluir las cosas, creo también. Así que muchas gracias, Silvia. Muchas gracias gracias por la a vos. invitación. Gracias a vos, Ali. Un honor que hayas venido, iluminaste este programa y invitadísima siempre, cuando quieras. Nosotros los jueves a este horario, viste que ahora con el Google Meet cualquiera de cualquier lugar del país puede participar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Así que bueno, nos despedimos hasta próximo jueves, mismo horario, mismo canal, con más Luz del Alma. Hasta la próxima.